Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. 9 de la mañana con 1 minuto. 8 de la mañana con 1 minuto en las Islas Galápagos. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy, el estado de la justicia en el Ecuador, ruta a seguir. Doy la bienvenida al doctor Vladimiro Álvarez, al doctor Joselito Argüello y al doctor Leonardo Stack. Bienvenidos, señores. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Directamente, les pido un comentario breve para luego iniciar el diálogo y por favor les pido ser generosos en cuanto a que ustedes mismos puedan generar ideas en aras de que la ciudadanía pueda tener una perspectiva construida de lo que está ocurriendo. Doctor Joselito Argüello, Leonardo Stack, doctor Vladimiro Álvarez, en ese orden, estado de la justicia en el Ecuador. Bueno, primeramente agradeciendo la invitación. El principal problema en el sistema justicia en nuestro país no es precisamente la corrupción. No es precisamente la corrupción. Porque evidentemente en este país no todos son corruptos, no todos son corruptores, y tampoco es que hay dentro del sistema de justicia casos que ameriten corrupción o que ameriten coimas. El principal problema en el sistema de justicia en nuestro país es la falta de la aplicación del principio de independencia judicial interno y externo. Capturado todavía. Exactamente, el principal problema es ese. ¿Por quién? Por el secuestro permanente al cual ha sido sometido el sistema de justicia. Aquí hay que tomar en consideración algo, solamente cambia de dueño, y ustedes saben, particularmente el ente social, de que quien tiene en sus manos el poder de la justicia tiene absolutamente todo. Doctor Stack. Bueno, gracias también por la invitación, compartiendo en parte lo que dice Joselito, el doctor Argüello. Sí creo que el Ecuador, después de 10 años y al final de la época del correísmo, que se vio una justicia que terminó siendo la concubina del Ejecutivo y que todas las decisiones están apegadas, en muchos casos, a la disposición del Ejecutivo, vivió un antes y un después, que fue justamente con la destitución del Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalca. Creo que si bien efectivamente hay que darle mayor independencia a los jueces para que puedan ejercer su trabajo, y dentro de esa independencia tienen que existir jueces probos con experiencia y conocimiento, creo que hacia allá tenemos que apuntar y todos empujar para que así sea. Todos empujar, incluidos los que operan en el aparato judicial, entiéndase abogados. Todos, es que es el equilibrio del Estado. Es el equilibrio del Estado tener una justicia independiente con jueces probos, con experiencia y que tengan los conocimientos debidos para aplicar el derecho como se debe. Doctor Vladimiro Álvarez. Bueno, yo creo que efectivamente uno de los problemas graves que ha tenido y tiene nuestro país aún en la actualidad es la falta de seguridad jurídica. La falta de seguridad jurídica impacta en la credibilidad que determinadas personas puedan tener en poder realizar un trabajo, montar una empresa, realizar una inversión productiva, generar puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente le cambian las reglas del juego. Usted ve cuántas leyes se cambian permanentemente. ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país desde 1830? Mientras muchos países con gran capacidad de desarrollo han tenido una, máxima 2 constituciones, nosotros hemos tenido 21 constituciones. Entonces, cada vez que te cambian las reglas del juego, los inversionistas, las personas que han querido generar trabajo en el país, se sienten inseguros. Y parte de esa inseguridad es la falta de independencia
en la administración de justicia. ¿Concuerda entonces con el doctor Argüello? Totalmente. La falta de independencia en la administración de justicia genera una inseguridad jurídica que perjudica gravemente al país. Está en sintonía del doctor Stack, que manifiesta que es un acuerdo entre todos para precisamente precautelar que exista independencia judicial. Debe ser uno de los objetivos fundamentales de un consenso nacional. 9 de la mañana con 6 minutos, 8 de la mañana con 6 minutos en las Islas Galápagos. Estaba en la justicia en el Ecuador, ruta a seguir, doctor Leonardo Stack, doctor Joselito Argüello y doctor Vladimiro Álvarez. Y abro entonces la discusión. La justicia independiente, la justicia en donde tenga elementos que sean precisamente imparciales, competentes y también independientes, históricamente ha tenido sin duda alguna sus cuestionamientos ciudadanos. ¿Dónde ha estado ese punto más fuerte que la ciudadanía lo ve? Joselito, Leonardo y Vladimiro. Bueno, yo creo que los señores panelistas aquí destacados, hombres notables del derecho, pues han tenido un punto de coincidencia con lo que he dicho inicialmente. Y hay que analizar algo, miren. La falta de aplicación del principio de independencia establecido dentro del Código Orgánico Integral Penal hace que aparezca lo que se determina como justicia mediática. Y la justicia mediática, que no es otra cosa más que el hecho de que el juez resuelva en base y mérito al aplauso de quienes tienen conocimiento de la judicialización de ese tema. Y también miedo a no resolver por eso. Exactamente, lo que hace ver y en primera instancia lanza premisas determinando que el juez que libera a una persona es un mal juez. El juez que mete a preso a una persona es un mal juez. Y en este caso el sistema de justicia, dentro del marco del ámbito penal, pues... ¿Es propio de nosotros o de la región aquellos cuestionamientos? Esto no, el tema mediático es en todo el mundo. El tema mediático es en todo el mundo, pero vuelvo y les repito, o sea, hay que vivir con esa mediatez de los temas, pero tomando en consideración algo que es muy fundamental. Preparando al ente que informa para asumir una información con la responsabilidad del caso. Y aquí, rapidito, le voy a poner un ejemplo. Un periodista que tiene conocimiento de estos casos, que ejerce actos de opinión en materia jurídica, pues evidentemente debe prepararse para eso. ¿Por qué? Porque no puede lanzar sus comentarios de una forma descontextualizada y sin el conocimiento previo. Ejemplo, un periodista deportivo. Un periodista deportivo evidentemente tiene que saber de deporte, tiene que saber de fútbol, pero aquí el periodista que se dedica a dar información correspondiente en el ámbito jurídico, que debe tener un conocimiento del ámbito jurídico, también debe hacer lo mismo que el periodista deportivo, pero en este caso debe reservarse de pronto la afinidad que tenga para A o B equipo, porque no sería justo pues que cuando un equipo mete un gol haga el comentario de ese gol y cuando el otro equipo mete otro gol se quede callado, pues. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy en varios países se está dando capacitación a la gente que ejerce estos actos de información. ¿Para qué? Para que no caigan en lo que se llama esta situación del linchamiento mediático, el juicio mediático que determina que si el juez resuelve bajo el aplauso y la veña de quienes escuchan, es un juez bueno. Pero si resuelve aplicando el derecho como debe ser y este resultado no le gusta al contexto mediático social, pues evidentemente es un mal juez. Doctor, ¿cómo lidian los abogados litigantes con precisamente lo que señala Joselito Argüello respecto a esa justicia mediática? Mira, yo le voy a contar un caso particular. En un proceso, sin decir nombres obviamente, resultó que me enfrentaba a un caso en que el Estado tenía interés. Entonces resulta que fue un caso en que se fue anunciado en 7 sabatinas, salió un pronunciamiento a través de la SECOM en varias cadenas nacionales durante semanas y semanas, y resulta que todo lo que se decía en la sabatina y todo lo que se decía en la SECOM no constaba en el proceso. Entonces se manejaban dos especies de juicio. Uno era el juicio mediático y otro era el juicio de lo que constaba la verdad procesal, lo que constaba en el proceso. Lamentablemente, los jueces, por la presión, terminan resolviendo, no revisan o hacen caso omiso de lo que consta del proceso que debería de resolverse en derecho, y resuelven en base a la presión. Vimos asimismo hace pocos días, y es lamentable, a través de las redes sociales, un caso, me parece que era un caso de familia, en que una madre salía reclamando la tenencia de sus hijos. Hubo un pronunciamiento de
de mucha gente, de la opinión pública en general, hasta de periodistas destacados, y también hasta de la misma presidenta del Consejo de la Judicatura, en que exigió que se revise esto. Luego se revisa las partes procesales y resulta que lo que constaba en Twitter, en Facebook, no era tan verdad como lo que constaba en el proceso que ya se había dado. ¿Quién perdió allí? ¿Cómo? ¿Quién perdió allí? Perdimos todos. Es que cuando no se resuelve en derecho, en base a lo que actúan las partes, en base a las pruebas, y se resuelve en base a la presión política o a la presión mediática, perdemos todos, porque ahí no se está resolviendo en justicia. Doctor Vladimiro Álvarez, parecería que lo que dice el doctor Stack y el doctor Argüello tendería a mirar un asunto ya incluso de individuos y la formación. Y le pregunto a usted, porque desde el ámbito académico ha creado mucho ruido y ha sido formador de quienes ahora están en las cortes. ¿Está fallando el ámbito académico en formar a quienes mañana van a operar como jueces o como abogados e incluso como fiscales o dentro de la estructura del gobierno del aparato judicial llamado Consejo de la Judicatura? Mire, yo creo que hay que diferenciar lo que es la formación técnica, académica, jurídica, en general de los funcionarios y en particular en estos casos de servidores judiciales, de jueces, con jueces, magistrados, etc. Hay que separar lo que es la formación académica, técnica, en materia jurídica, que conozcan las leyes, que conozcan los principios, que conozcan la doctrina, que conozcan los antecedentes jurisprudenciales, sentencias reiteradas de la Corte Constitucional o de la Corte Nacional. Eso es una cosa. Pero otra cosa es la formación humana de quienes actúan como servidores judiciales. A todos los requisitos que establece la ley, tiempo de haberse graduado, tiempo de servicios, experiencias, etcétera, tantos años de cátedra o lo que fuera, tener un PhD, tener títulos de magíster o lo que fuera, a todo eso hay que agregar, me van a perdonar las expresiones, ciertos requisitos que se refieren a la valentía, la capacidad de resistir presiones, amenazas, justicia mediática y tentaciones. Si un juez es un sabio en materia jurídica, conoce todos los rincones de la ley y del derecho, pero en cuanto alguien cercano al gobierno le dice o dictas la sentencia a favor de este organismo del gobierno o vas a ser sancionado y dictas la sentencia de acuerdo con la presión, ese juez no tiene capacidad para ser juez. Y yo, como han puesto aquí mis contertulios del panel ejemplos, yo quiero poner uno que viví personalmente. Adelante. Tengo casi 30 años de ser árbitro, miembro de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, soy miembro de la lista de árbitros de la Cámara en Quito, soy miembro y he sido designado por la Cámara de Comercio Internacional de París en 3 arbitrajes internacionales, uno en Londres, otro en Madrid y otro en México. Es decir, he actuado como árbitro juez. Un día me llaman 2 colegas de Quito que habían sido nombrados árbitros en un proceso arbitral allá. ¿De qué se trataba? Era una empresa privada de telefonía celular que adquirió el Estado, pero no tenía competencia suficiente en el público, no tenía preferencia suficiente con relación a otras 2 empresas privadas que hay de telefonía cuyos nombres no podía entrar al mercado en la competencia. Perfecto. Sí, estaba en el mercado, pero le iba mal. El Estado adquirió esa empresa. Y un día, en el gobierno anterior, en el gobierno de Correa, resolvieron abrir un concurso nacional e internacional para una empresa que administre esta empresa y mejore sus condiciones económicas y de mercado. Y terminaron contratando una empresa europea. Es un contrato a 5 años plazo,
con un fee mensual, con una tarifa mensual de tanto, un honorario mensual. Pasó el tiempo, a los 2 años, el presidente Correa de aquella época, reunión con sus funcionarios y su ministro de Telecomunicaciones, se entera del tema y dice, ¿y qué hacen unos extranjeros administrando una empresa de 14 millones de ecuatorianos? Den por terminado el contrato. Pasó a la semana, se efectivizó. Bien obedientes los funcionarios, dieron por terminado el contrato. ¿Saben cómo dieron por terminado el contrato? Mandaron un pelotón de policía a las oficinas de los europeos, los agarraron, los llevaron al aeropuerto y los deportaron del país. No los dejaron ir a sus departamentos ni a recoger, perdónenme, ni a recoger la ropa interior, fuera del país, terminado el contrato. Obviamente esa empresa nombró un procurador en Quito, qué sé yo, y empezó, el juicio era arbitral. Estos 2 colegas que me llamaron, el uno había sido nombrado árbitro por el Estado, el otro árbitro por la empresa extranjera. Y querían que el tercero, que presida el tribunal, sea neutral de Guayaquil, y me pidieron que yo lo sea. Lo fui. Pasó el tiempo, el juicio siguió avanzando, las pruebas por aquí y por allá. Un buen día recibo una llamada del ministro de Telecomunicaciones de aquella época. ¿Qué le dijo? El actual ingeniero Jorge Glass. Me llamó por teléfono a pedir una audiencia acá en Guayaquil, vino con una serie de funcionarios a comentarme las razones por las cuales habían dado por terminado el contrato y cómo el tribunal de arbitral debía dictar su laudo, su sentencia a favor de la empresa del Estado, por tales y cuales razones. Después de que yo los escuché, les dije, vean mis queridos amigos, los abogados en todo el mundo tenemos una frase que decimos, lo que no está en el proceso no está en el mundo. Espero que todo lo que ustedes me han dicho esté probado en el proceso. Según eso, el tribunal resolverá. Pasó el tiempo, unas semanas más tarde se dictó la sentencia por unanimidad de los 3, nombrado por el Estado, el nombrado por la empresa europea y el neutral, que era yo. Un buen día me llama mi hijo, que es abogado, y me dice, papá, mira tú, en este momento hay una rueda de prensa que están pasando y les están diciendo horrores a los árbitros en este caso. Efectivamente, nos amenazaban de que debíamos ser declarados traidores a la patria, de que nos iban a iniciar un juicio penal por haber dictado el fallo así, que iban a pedir la nulidad de la sentencia y que si al final algo había que pagar, teníamos que pagarlo a los árbitros. ¿Se imaginan? Me demoré 1 año y medio en defender en un tribunal penal en Quito, en los otros tribunales, y todo salió afortunadamente bien y se confirmó. Pero ese tipo de presión hace que otras personas, otros jueces, no quieran aceptar arbitrajes o juicios por temor a la represalia. Leonardo está. Sí, efectivamente. Habían casos, te digo, tocó que uno iba a una audiencia y llegaban miembros del Ministerio de Justicia y del Interior, policías armados, sí, y que entre la gente o identificados directamente. Había gente militar, o sea, miembros de las Fuerzas Armadas, policías armados, y también personas a veces de inteligencia, que aquí increíble que la gente de inteligencia es notoria que son de inteligencia, van y se sientan justamente en las audiencias para intimidar y se metían en los pasillos de la función justamente de la corte. Hoy por hoy, antes uno tenía acceso a ir a hablar con los jueces, a revisar el proceso. Y es un asunto que es muy común en todo el mundo. Desde hace unos años atrás es prohibido el ingreso, tú tienes que pedir audiencia. Y en cambio, funcionarios del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, a veces de la misma Fiscalía, entraban con una facilidad a intimidar a los jueces previo a las audiencias. Doctor Joselito Argüello, debe ser un asunto de valentía, pero también de tolerancia de los abogados litigantes, ese tipo de situación. Voy a hacer una referencia aquí y tomando en consideración los ejemplos y las experiencias a nivel profesional vividas aquí por los dos panelistas. Bueno, evidentemente creo que esas dos experiencias coinciden también en este punto de lo que es el tema de la justicia mediática, ¿no es cierto? El tema de la justicia mediática que se da en virtud de que de
de la mala interpretación de pronto de algún fallo de resolución por parte de ciertos medios de comunicación que de manera sesgada quieren que todas las resoluciones que ellos tienen a bien sean sujetas o puestas a consideración del ente social a través del aplauso. Entonces, evidentemente, como habíamos dicho anteriormente, pues debe haber una capacidad de información veraz apegado a la norma, a la ley, a la Constitución, para evidentemente que esas resoluciones sean plausibles en tanto y cuanto cumplan los parámetros de justicia y estén apegadas a derecho. Ahora, usted me hacía referencia al tema de los abogados. Sí, aquí hay un problema grave en el sector justicia. Gravísimo. ¿Cuál es? Es el hecho de la falta de la aplicación del principio de independencia. Pero, ¿quiénes tienen la solución a este problema? Los que tenemos la solución a este problema somos los abogados. ¿Por qué? Porque conocemos que hay un número de jueces determinados, conocemos que hay un número de fiscales determinados, pero los abogados son los indeterminados en ese tema, pues, ¿no es cierto? Y si los abogados adoptamos una forma diferente de patrocinio, de defensa de trabajo dentro del área legal, pues evidentemente frenaremos todo este tipo de actos, ¿sí? Porque como yo había dicho anteriormente, no todos son corruptos, ¿no es cierto? No es que hay jueces corruptos, no todos los jueces son corruptos, no todos los fiscales son corruptos, ni todos los abogados. Doctor José Arguello, voy a poner una pausa, retorno con usted, pero en el segundo bloque del programa voy a entrar directamente a mirar si la evaluación a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia ha ayudado a aliviar la situación que actualmente se está viviendo conforme a lo que ustedes me están diciendo. Ya retorno. Por nada, no, no te cambio por nada, no, no te cambio por nada. 924, 824 en las Islas Galápagos, en vivo, 580 AM, dial 580 AM, en lo posterior diferido en todos los canales de Bajo la Lupa, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Bajo la Lupa, E de Elefante, C de Casa. Joselito Arguello, Leonardo Stack, Vladimiro Álvarez. Comienzo por usted, doctor Álvarez. La evaluación a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia ha ayudado a alivianar la situación vivida por los académicos y por los litigantes e incluso por quienes buscan justicia, que son los justiciables en el ámbito del aparato judicial. Bueno, este proceso de evaluación resuelto por el Consejo de la Judicatura de alguna manera sirve como un ejemplo para otros niveles de servidores judiciales, tanto de los de jueces de primera instancia como tribunales y cortes intermedias, fiscales, etcétera, que ya saben que en un momento determinado pueden ser sometidos a un proceso de evaluación por parte del Consejo de la Judicatura. Evaluación periódica habla el Código Orgánico de la Función Judicial. Claro, el Código Orgánico de la Función Judicial habla y la Constitución de una evaluación individual y periódica, es decir, no necesariamente tiene que ser una sola evaluación y nunca más volverlos a evaluar, que es parte de lo que están reclamando algunos. Dicen, no, si ya fuimos evaluados en su momento, no, pueden ser evaluados en cualquier momento. Perfecto. Y esta es una evaluación que comprende del año 2014 al 2018. Jueces y con jueces de la Corte Nacional. Jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. La más nada más, claro. Y obviamente había análisis cuantitativos, es decir, referidos a cantidad de sentencias dictadas, cantidad de audiencias a las que hayan asistido cada uno de los jueces, cantidad de audiencias a las que no asistieron a pesar de haber señalado fechas, reuniones a las que concurrieron de la Corte Nacional en su conjunto, etcétera. Y análisis cualitativos que se refieren a la calidad de las sentencias que han dictado, no al fondo de las sentencias dictadas. Muchos de los jueces que no han sido calificados suficientemente se quejan y dicen, pero ¿cómo? Entonces las sentencias que dictamos no sirven y van a volver a demandar los interesados. No, no tiene nada que ver con el fondo del asunto. Pongo un ejemplo. Hubo una señora que estaba embarazada y fue despedida por el empleador y demandó en primera instancia como despido intempestivo y pedía la indemnización. Y ese proceso avanzó, primera instancia, segunda instancia, y luego presentaron un recurso de casación. En la Corte
no se discute el problema si la señora estaba embarazada o no estaba embarazada, si fue despedida o no estaba despedida. Lo que se revisa es el procedimiento de casación, si fue o no apropiadamente una vulneración de derechos en el proceso. En fin, es eso lo que se calificó, y se califica la estructura integral de cada una de las sentencias. En algunos de los casos tuvimos que revisar centenares de páginas por varias sentencias dictadas en 4 años por determinados jueces. A esta fecha terminó la evaluación. ¿Cuál fue el resultado? El Comité de Apoyo a la Evaluación dio su informe el 3 de octubre, pero luego el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió el 23 de octubre de este año aprobar el informe final de resultados de la evaluación integral a jueces y conjueces de la Corte Nacional, que fue emitido no por el Comité de Apoyo, fue emitido ese informe final por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Informe que considera los informes del Comité de Apoyo, los informes de las Direcciones Nacionales de Estudios de Estadística, de Asesoría Jurídica, de Gestión Procesal, de la Escuela de la Función Judicial y otros informes. ¿Y ese informe cuántos jueces y conjueces reprobaron? En el informe, al final, fueron 24 jueces y conjueces que no aprobaron, de 36. Y luego pidieron una recalificación, y entiendo que el Consejo de la Judicatura recalificó a uno y quedaron afuera removidos 23 jueces y conjueces. Leonardo Stack, Joselito Argüello, los resultados de la evaluación están allí. Sus impresiones. Bueno, mi impresión es que si bien ha sido un proceso, me parece que ha sido 9-10 meses, ha sido un proceso bastante lento, porque si bien hay que dar una oportunidad de revisar los méritos, un tema de oposición, también, pero habían casos en que de ciertos jueces que desde agosto del año pasado se resistieron. No, se conocía que habían obrado de una manera servil, habían obrado totalmente de forma ajena a la ley, que se habían prestado para considerar a la función judicial como concubina del Ejecutivo, y habían causado mucho daño e inestabilidad y lo que llamaba Vladimir, la falta de seguridad jurídica evidente, lo que decía el doctor Argüello, una falta de independencia total, y sin perjuicio que tenían elementos como por ejemplo el informe de la Mesa de la Verdad y la Justicia de los perseguidos políticos, que lo tienen desde diciembre del año pasado, y es una mesa conformada por el mismo Consejo de la Judicatura. No se la tomó en cuenta inmediatamente. Viene ya las comisiones por las cuales integraba dentro del proceso de evaluación, se le ha ido considerando en parte, pero hay cosas que debieron haberse tomado decisiones inmediatamente de parte del Consejo de la Judicatura, que no lo ha hecho, y eso también nos ha perjudicado. Una es la que ya citó. ¿Cuál sería la otra? ¿En qué sentido? Respecto a lo que no ha tomado en cuenta, que usted manifiesta que ha habido, aparte de lentitud, no ha tomado en cuenta ciertas decisiones que debieron tomarse en cuenta. Bueno, la lentitud y este tipo de informes, este tipo de estudios, porque esto es un estudio que se hizo con una comisión, comisiones internacionales, como comisiones académicas, que se fueron analizando diversos patrones de conducta de los jueces, forma de actuar, que respondían a intereses externos, y eso no se puede permitir en la función judicial, y debió haberse tomado una decisión inmediatamente, y lamentablemente se ha mantenido esta gente mucho tiempo, y son personas que a sabiendas que llevan a ser sometidos ahora sí a una evaluación que iba a tomar su tiempo, han también aprovechado este último año y han causado mucho perjuicio para todos los que buscamos en la justicia que nos resuelvan en derecho. Se inclina Leonardo Stack a la destitución en los casos que amerita. Creo que hay jueces que sí son probos, hay jueces que sí son buenos jueces, lo que decía el doctor pero Argüello, no se puede jugar. Por ejemplo,
aquí, por ejemplo, aquí en la Corte del Guayas tenemos mucha gente muy proba, sí, pero hay personas que no, y las personas, existiendo informes y documentación que evidencian que no tienen las condiciones para ser jueces, y que sobre todo han obrado en contra de lo que manda la Constitución, lo que manda la ley, en perjuicio del orden, de la justicia y en beneficio de terceros o intereses que le representaban a ellos también su oportunidad de mantenerse en el cargo. Esas personas no pueden seguir siendo jueces y tienen que salir. Ahí sí recomiendo obviamente la destitución. Doctor Joselito Argüello, evaluación a los jueces con jueces. Leonardo Stack manifiesta que probablemente ha habido un tema ahí de lentitud, no se ha actuado con mayor celeridad respecto a la evaluación, y el doctor Álvarez también señaló que fue un apoyo del comité evaluador la evaluación que tomó al fin y al cabo la decisión el pleno del consejo. Bueno, yo debo ser muy cauto en cualquier pronunciamiento que dé con respecto a eso, mucho más estando aquí una de las personas que participó en el comité evaluador, pues un comité que tuvo incidencia más ética con relación a la transparentación de la evaluación, más no tuvo incidencia de pronto en quién se queda, quién sale, pues no, fue una comisión notable, sí, que me parece perfecto. ¿Por qué? Porque hay que darnos un baño de transparencia, un baño de ética pública pues en este tipo de procesos, porque si usted realiza este tipo de procesos al margen de pronto de la crítica social, al margen de los actores sociales, pues evidentemente, si bien es cierto, no puede estar viciado, pero deja una tela de duda. En este punto yo debo hacer referencia, si es que esta evaluación ha cumplido los parámetros constitucionales y legales determinados dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, que sea bienvenida. Caso contrario, de haber una violación de carácter constitucional y legal, va a pasar lo que sucedió cuando se declaró en emergencia el sector justicia y cuando se nombró el Consejo de la Judicatura de Transición. ¿Se acuerdan ese mal consejo conformado por tres ciudadanos, dos de los cuales abogados y uno ingeniero en alimentos, el ingeniero en alimentos Rodríguez, creo que es el apellido? Pablo Rodríguez, discúlpenme el término, un sinvergüenza que de la declaración de emergencia del sistema de justicia, pues evidentemente se sirvió para hacer A o B cuestiones de carácter económico. Eso es muy sabido hoy con las auditorías que todavía están en proceso de determinación dentro de la Contraloría. Entonces, yo vuelvo y repito, y soy muy mesurado, si es que aquí se han respetado los parámetros constitucionales y legales, pues esa evaluación a buena hora. Si no, caso contrario, el Estado ecuatoriano tendrá que afrontar las reclamaciones pertinentes como sucedieron, vuelvo y repito, cuando se declaró en emergencia la justicia y cuando encabezó esta situación el ingeniero en alimentos Rodríguez, o si no, en su defecto, pues bienvenidas esas evaluaciones. ¿Para qué? Para que se dé un cambio diferente. Pero aquí quiero tocar un puntito y le robo solo unos segundos con la veña de los presentes. Aquí hay que tomar en consideración algo muy importante y fundamental. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿sí?, que estuvo presidido por el extinto, finado, que en paz descanse, doctor Julio César Trujillo, pues emitió un informe que me leí en 8 días, me leí ese informe, ¿no? Un informe donde determina la metida de la mano en el sector justicia, un informe donde se determina efectivamente cómo fueron sujetos de la injusticia varios operadores de justicia, valga la redundancia en el término, dentro de los cuales como experiencia personal también estuve yo. Yo fui agente fiscal, fui restituido a partir de plantear una acción de protección en base a ese informe donde se determinaba cómo manejaban la justicia de su antojo. Pero más allá de eso, no nos olvidemos de algo, que dentro del sector justicia siguen enquistados algunos funcionarios que fueron nombrados con el anterior consejo de la Judicatura, en este caso el de transición, que responden a intereses políticos y que hoy por hoy siguen causando daño, en este caso a funcionarios reintegrados. Yo le voy a contar un ejemplo. Sale una sentencia de carácter constitucional ratificada en primera y segunda instancia. Es algo elemental. Un estudiante de los que yo doy clases de primer año de Derecho, más allá de esto, vámonos a estudiantes de posgrado que doy yo clases, sabe evidentemente que una acción de protección como acción de carácter constitucional tiene solamente 2 instancias, ¿no es cierto? 2 instancias. Ratificada una sentencia de primera y de segunda instancia, lo que tiene que hacer es el cumplimiento total e íntegro de la sentencia. Pero aquí hay unos jueces del Tribunal Contencioso Administrativo donde fallan en contra de derecho y no cumplen ese tipo de sentencias. Y
emiten sentencias cuando definitivamente lo único que deben hacer es cumplir las resoluciones establecidas dentro de la Corte Constitucional, y se inventan una falsa motivación. Bueno, eso hoy por hoy conozco que ya hay 4 jueces destituidos por eso, y yo creo que va a haber 3 jueces más específicamente en mi caso. Y aparte de eso, mire, tan enquistado está el ente político dentro de la judicatura con algunos jueces que ahora hay que tener miles de razones para que le den una sola razón. Y también hago mención de un caso particular que se dio en la Florida, donde ya se estará judicializando el tema en contra de un juez de garantías penales de allá de la Florida. Leonardo Stack, alivio necesario pero no suficiente de la evaluación a jueces y con jueces de la Corte Nacional. No, a ver, la evaluación, y concuerdo con lo que dice Vladimiro, la misma Constitución establece que la evaluación no solo debe ser ahora, sino que tiene que ser permanente. A ver, aquí hay que respetar lo que es, aparte de la independencia, es también la carrera judicial. Pues hablábamos justamente de los conocimientos técnicos que tiene un estudiante de Derecho, también la ética y la inteligencia emocional que tiene que tener toda persona que ejerce el derecho, sea a nivel privado o a nivel judicial. Pero aparte, el juez como tal tiene que tener una evaluación y permanentemente tiene que ser capacitado. Una capacitación permanente. ¿Por quién? ¿Por parte de su peculio o por parte del Estado? No, por parte del Estado. El Estado tiene que garantizar que justamente, y lo establece así la Constitución, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, que permanentemente tiene que ir siendo capacitados y también tienen que recibir educación de toda índole, porque en merced de ellos está la justicia, que es el equilibrio de la sociedad. ¿Y la estabilidad para los servidores judiciales también es uno de los pilares? Por supuesto. A ver, aquí eso tiene que ser revisado también, más allá de que yo creo que en algunos casos nos faltan jueces porque no se abastecen de tantas causas que hay, pero tienen que tener también una estabilidad en su trabajo, en que les permitan ejercer la función judicial de una forma en que defiendan su trabajo, que cuiden su trabajo, y que puedan de otra manera ser independientes y resolver acorde a derecho. Doctor Álvarez, Joselito Argüello destacó sobre y que bienvenido sea cuando la evaluación se haya pegado prácticamente a la Constitución y a la ley. Desde el comité evaluador se puede garantizar que la evaluación de jueces y con jueces en la Corte Nacional de Justicia, y extra micrófonos usted manifestaba que podía servir incluso como modelo para los jueces de menor instancia. ¿Estuvo apegada a derecho? Totalmente. Primero que hubo una especie de exhortación, como decía el doctor Argüello, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que el Consejo de la Judicatura ya inicie procesos de evaluación. ¿El definitivo? Sí. Segundo, que se designó por parte del Consejo de Participación una especie de veeduría ciudadana integrada por 3 o 4 personas que hagan un seguimiento desde fuera a todo el proceso de evaluación. Tercero, porque dentro del proceso el Consejo de la Judicatura designó un comité de expertos, primero, no el comité de apoyo a la evaluación, sino un comité de expertos que prepare un borrador de la metodología a seguir para la evaluación. Y finalmente se nombró el comité evaluador. Se contrató, porque no somos nombrados funcionarios públicos, se contrató a los miembros del comité de apoyo a la evaluación. Ahora, hay algo que es importante y quizás con eso quisiera cerrar de alguna manera o definir mis conceptos sobre la misión que deben cumplir los jueces. Y yo creo que es algo de lo que no me canso de repetir. En todo proceso judicial se debe buscar, de acuerdo con la ley, siguiendo los procedimientos del caso, se debe buscar, mis queridos amigos, la verdad. Porque la verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Sin miedo. Sin miedo, sin temor a presiones, amenazas, ni como he dicho, ni tentaciones de ninguna clase. Pongo una pausa y retorno. La parte más importante del espacio es marcar con ciertas ideas la ruta que debería tener el momento judicial en el Ecuador. Ya retorno.
El café caliente con patacón y queso no lo cambio por nada. Así como el ceviche, el encebollado o el cangrejo cuando no está en vega. Si tengo calor, nos vamos a playa, paseamos por el Malecón o el Cerro Santana. Somos gente alegre pero luchadora, que con una sonrisa solucionamos todo. Y los problemas, que se vayan por la sombrita. Aquí somos los que estamos y estamos los que somos. Por eso, mi Guayas no lo cambio por nada. Guayas, donde crece todo lo que somos. Gobierno del Guayas. 9:44, 8:44 en las Islas Galápagos, agradeciendo a cada uno de los panelistas. Sin duda alguna tienen recorrido académico y en el ámbito del derecho en cuanto ya al litigio, doctor Álvarez, doctor Argüello, y también un orgullo para los ecuatorianos, nos lo decía antes de empezar el programa el doctor Leonardo Stack como miembro FIFA representando al Ecuador, y eso es loable porque todos los que transitamos hacia un camino público o privado, pero para servir al país, es posible hacerlo. La parte más importante del programa, el protagonismo está en las ideas, hacia dónde debemos ir todos, no solamente los que litigan, los justiciables, los jueces, los fiscales y también el aparato de gobierno de la función judicial en el ámbito de la justicia. Leonardo, Joselito, Vladimiro. Bueno, hacia dónde debe ir la justicia. Empezamos el programa diciendo hacia una independencia. Tenemos que tener jueces que sean evaluados y constantemente, y los nuevos a ser designados que sean personas probas, sobre todo probas, éticas, con conocimiento, experiencia. Valiente, decía doctor Álvarez. Es que la valentía va con la probidad, porque tú no puedes, como decía Vladimiro, no puede venir alguien primero, por más que recibas amenazas, por más que tengas la opinión pública en contra, o por más que pueda venir tercero a ofrecerte tentaciones. Tú tienes que resolver acorde a lo que consta en el proceso, acorde a la verdad procesal, y tienes que luchar por buscar esa verdad. Y si ese tipo de personas son las que tienen que estar en medio de la función judicial, que, como digo, es quien nos otorga el equilibrio en una sociedad, que nos da la garantía de que cualquier situación que nos pueda pasar va a ser resuelta en acorde a la justicia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Apuntemos a eso, ya apuntemos a tener personas probas, con conocimiento, con experiencia, para que nos resuelvan conforme al derecho y nos puedan garantizar una justicia eficiente. ¿Es posible? Sí, es posible. Como digo, todos tenemos que hacer un esfuerzo y apuntar a eso, pero no es que es posible, tiene que ser posible. ¿El problema está en el tentador o en el tentado? En los dos, pues. En los dos. A ver, a la larga, más allá, siempre va a haber tentaciones. Eso es en todos lados. Pero bueno, el tentado en este caso, y me voy por allá, por algo es juez. Ser juez no es fácil. Ser juez no es fácil. Por eso tiene que tener personas probas, de carácter, valientes, con conocimiento y resuelven conforme a derecho. Tiene que ser así. Joselito. Bueno, coincidencialmente, pues tomamos ese punto de referencia, ¿no? La aplicación del principio de independencia judicial interno y externo. Interno dentro y externo fuera. ¿Y qué podríamos manifestar más allá de eso? Que el ente social debe constituirse un actor preponderante, aplaudiéndole al juez cuando actúa apegado a la justicia y criticando al juez cuando no actúa apegado a la justicia. Entonces, en este sentido, pues, hay que recalcar que nosotros tenemos un papel preponderante como abogados, ¿no es cierto? Hablábamos del hecho de la corrupción. Pues sí, evidentemente ya los abogados tenemos que tener una capacidad de pronto de patrocinio o litigio en el cual sepamos que estamos en una cancha normal, donde evidentemente confiamos en ese juez. Y ese juez que goce de la aplicación del principio de independencia no tenga miedo a dictar los fallos o resoluciones que correspondan, sometiéndose o no sometiéndose a lo que es el tema mediático. Si está bien dictado el fallo, la resolución, que no le importe la crítica mediática, porque evidentemente lo único que le va a importar es
que actúa pegado a derecho y lo que diga su conciencia. ¿Qué hacemos cuando hay casos donde la ciudadanía, parte de la ciudadanía en redes sociales expresa en un caso en específico que el juez debería haberle dictado la prisión preventiva y no medidas sustitutivas, y como no le dictó la prisión preventiva, entonces hay que ponerle una queja en el organismo de gobierno de la función judicial? A ver, aquí el tema es fácil y fundamental, y que me escuchen, yo sé que nos están escuchando jueces, fiscales. Aquí hay un punto medular, y es que el juez es juez. El juez no es político, el juez no necesita votos, el juez no necesita aplausos. Porque si el juez quiere de pronto gozar de cierta fama, consideración a nivel social, dedíquese a ser político, artista de farándula o de situación. El juez no necesita el aplauso del medio para determinar A o B resolución. Si aplica el derecho, perfecto. Y si no aplica el derecho, pues bueno, tendrá que ser no solo linchado mediáticamente, sino a través de los estamentos correspondientes, interpuesto la denuncia pertinente, pues sí. Esa denuncia, el hecho de plantear una denuncia que le garantice al justiciable que evidentemente, dando y corroborando el hecho de que el juez actuó de mala manera sin la aplicación correcta del derecho, este ciudadano llamado juez tendrá la sanción pertinente, que no debe ser otra más que ser separado del estamento donde se encuentra para dar la oportunidad a otra persona que sí haga acto de conciencia y que diga, bueno, señores, en este partido yo soy el juez y conmigo las cosas van a ser tal como determina la ley. Decía el doctor Vladimir. Lo que no consta dentro del proceso evidentemente nunca podrá ser valorado. Las palabras, y en este caso lo mediático de quien no tiene esa capacidad jurídica de entender, de comprender, no tiene que ser un aliciente para que el juez resuelva, porque el juez no debe resolver esperando el aplauso, no. El juez debe resolver apegado a la Constitución y al derecho. ¿Concuerda con los juristas que manifiestan que la medida de prisión preventiva es de excepción? Mire, en materia de derecho penal, yo hago derecho penal. En materia de derecho penal, el proceso penal aquí está mal concebido. El proceso penal está planteado dentro de la materia para garantizar la libertad de las personas. Sí, para garantizar la libertad de las personas. No para meter a la cárcel a las personas. ¿Por qué, señores? Porque no tenemos que olvidar que al proceso penal se encuentran incorporadas muchas personas que no necesariamente son culpables, sino que son inocentes. Entonces, en ese sentido, con esa regla básica, está superditado a garantizar el derecho de las personas. Excepcionalmente, la Constitución, la ley determina que esa es la última medida de privación de libertad que se debe tomar. ¿Para qué? Para algo muy sencillo, para garantizar que el proceso penal se desarrolle. Pero aquí hay que tomar en consideración algo que sabemos de la materia, algo conocemos por actos de repetición. El Código Orgánico Integral Penal, en su segundo libro, no es que solamente contempla la prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal para garantizar la comparecencia de un procesado a un proceso penal. También garantiza, pues, y estipula otras medidas cautelares que cumplen la misma finalidad. Las cárceles están abarrotadas de gente. Hoy por hoy, vamos a realizar un foro conjuntamente con personas y les vamos a invitar a los distinguidos panelistas acá para tratar el tema de el Código Orgánico Integral Penal. No solamente plantea las penas de carácter corporal con relación a la privación de la libertad, hay otro tipo de penas que se deben aplicar para descongestionar el índice de gente hacinada dentro de las cárceles. Y que tienen el mismo efecto, pues, de sentencia. Vladimir Álvarez. Bueno, independientemente de las buenas afirmaciones y criterios de mis colegas del panel, yo quiero comentar que una forma de brindar mayor seguridad jurídica, que es imprescindible para toda la ciudadanía, de brindar la independencia absoluta en la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho, de la ley, es la formación adecuada y permanente, aparte de la evaluación, de todos los servidores judiciales. Además de la estabilidad. Además de la estabilidad, que no implica inamovilidad, como muchos están argumentando. Que son inamovibles. No pueden ser inamovibles. Son estables, claro, cumpliendo determinados requisitos, pero pueden ser movidos cuando hay una causa legal para hacerlo. Pero yo decía, dentro de esta formación integral, yo tengo un tema, perdónenme, dicen que con los años uno se va volviendo anecdótico. Yo tengo una obsesión, es la necesidad del análisis gramatical adecuado de las normas legales. En materia penal, ¿cuál es el verbo rector dentro de cada norma?
los elementos propios que constituyen el delito. En materia tributaria, ¿cuál es el hecho generador del tributo? ¿Y cuáles son los sujetos procesales en cada caso? ¿Cuál debe ser la puntuación adecuada? Yo les voy a contar una pequeña anécdota, permítanme, rápido. En 35 años de cátedra que yo he dictado en la universidad, casi siempre me he reservado en la evaluación, en la calificación de exámenes, una pequeña puntuación, unos pequeños puntos, digamos, para revisar la parte gramatical del estudiante que está rindiendo el examen. Y en una ocasión tuve el reclamo como de 12 padres de familia que me reclamaron porque a sus hijos les había bajado el promedio, no los había dejado de año, les había bajado el promedio. Solamente por puntuación, me decían ellos. Entonces los convoqué, los reuní, los llevé a un aula que estaba vacía y en la pizarra les empecé a explicar un caso de la importancia de la puntuación en la aplicación del derecho. En Francia, hace muchos años, en la Edad Media, existía un líder social que, al igual que hacía Robin Hood en Inglaterra, acá en esta población de Francia, asaltaba las caravanas de los comerciantes, les retiraba los productos y los distribuía entre la gente necesitada. Ese líder social fue capturado, fue sometido a un juicio y fue condenado, fue sentenciado. Pero en las monarquías existe lo que se llama la ley de gracia, que en la democracia se llama el indulto. Que se puede acudir al rey a pedirle que perdone la pena impuesta por un tribunal. Y entonces una serie de personas simpatizantes con este líder social presentaron la ley de gracia ante el rey. Y el rey dictó su veredicto. Los reyes no escribían, dictaban, y un escribano anotaba lo que el rey le dictaba. Y el rey dijo: perdón imposible, que se cumpla la sentencia. Y resulta que el escribano también era simpatizante del líder social y escribió todo sin puntuación. Perdón imposible, que se cumpla la sentencia. El rey leyó eso, no era muy meticuloso en la puntuación, y firmó Luis XIV Rex. Después que firmó, el escribano puso el punto después de perdón. Perdón, punto. Imposible que se cumpla la sentencia. ¿Y qué es lo que había dictado el rey? Perdón imposible, punto. Que se cumpla la sentencia. Si el punto está aquí, dice una cosa. Si el punto está acá, dice la cosa contraria. ¿Es o no importante la puntuación en materia de derecho? Sumamente importante. Entonces yo creo, perdónenme en conclusión, la necesidad de formación integral, incluso en materia gramatical y de puntuación. Hay veces que hay sentencias que son inentendibles. Hay sentencias que a veces no se entienden por la puntuación, por la terminología utilizada. Perdónenme esta anécdota, pero con eso quería terminar. Aquí tomando en consideración lo manifestado por el doctor, que es una anécdota que nos deja, y es una realidad. Miren, las sentencias que aquí se dictan, la mayoría carecen de motivación. ¿Saben cuál es la motivación? El copia y pegue. Claro. Lo que nos ha pasado con la tecnología y a nivel jurisdiccional es eso, el copia y pegue, porque incluso hay sentencias que tienen hechos antecedentes de otros casos. Y eso se ha dado, y eso ha servido incluso para obtener sentencias ya, fallos en casación, pues evidentemente tomando en consideración la falta de motivación porque no cumplen los parámetros de los estándares. Algunos de esos casos han sido anotados en los informes de evaluación. Gracias, Leonardo Stack, gracias, Joselito Argüello, gracias, doctor Vladimiro Álvarez, usted es miembro del comité que ayuda a la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Leonardo Stack, miembro FIFA, Joselito Argüello, catedrático y distinguido jurista, que con sus experiencias, con sus anécdotas y también con su conocimiento cooperan en construir sociedad ahora desde el ámbito judicial. Yo hago una pausa temporal con ustedes. Hagan el sumo bien. Dios bendiga América. Hasta la vuelta. Bajo la lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios
valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos.